todavía? ¿Estamos listos, hermano, para la palabra del Señor? Le voy a invitar a que vaya a la Escritura conmigo y vamos a estar leyendo en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Vaya conmigo, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Cuando usted lo tenga, dice amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno, oiga, una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Fíjese, hermano, que ya entramos a nuestra serie del tabernáculo de David y dejamos sentado en el tema de la semana pasada que el tabernáculo de David es un modelo de adoración diseñado por Dios desde el cielo y puesto aquí en la tierra para que sirviera como ejemplo, valga la redundancia, ejemplo o modelo de cómo se debe de adorar a Dios con todo el corazón. Porque a diferencia del tabernáculo de Moisés, que tenía tres lugares, el tabernáculo de David tenía uno solo. El tabernáculo de Moisés había que entrar por el atrio, llegar al lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo. Pero el tabernáculo de David no. El tabernáculo de David tenía un solo lugar, el lugar santísimo. Y David hizo una tienda, dice la Biblia. Hizo una tienda, es decir, una tienda de cortinas como carpa. Y en el patio de su casa puso esa tienda y ahí metió el arca del pacto. Y esa arca, obviamente, como ya lo vimos en el tabernáculo de Moisés, representaba la presencia y la gloria del Señor. Entonces, logramos ver ahí cómo David la semana pasada llevó el arca del pacto por toda Jerusalén y la introdujo en su propia casa, porque hasta ese momento el arca del pacto no tenía un tabernáculo, no tenía un templo, no tenía un lugar para donde estar. Entonces David, ¿se acuerda usted que la llevaron los sacerdotes en los hombros? Y David empezó a danzar como nadie lo había hecho. No que nadie hubiera danzado, porque en el tabernáculo de Moisés ya había habido danza. La hermana de Moisés, María, con todas las doncellas danzaron cuando el mar rojo se abrió y Dios los liberó con mano poderosa del enemigo de Egipcio. Es que no se puede quedar callado uno si sabe que Dios lo ha liberado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se puede quedar callado uno si sabe que Dios lo rescató de la muerte y lo rescató de los enemigos, que es el diablo y todos sus espíritus y demonios. ¿Cómo se puede estar callado ante una libertad de ese tipo? Por eso María
María, la hermana de Moisés y Aarón, cuando se vio libre, prorrumpió, hermano, en agarrar el pandero y empezó a danzar, y todas las doncellas, dice, iban detrás danzando. Por eso a mí me aflige en el alma cuando un cristiano no puede ni cantar. Aleluya. Me aflige el corazón cuando un creyente no está dispuesto a cantar o a levantar sus manos y ¿qué más? Adorar a Dios. Aflige, ¿por qué? Porque eso suena a que todavía no es libre. Solo los libres pueden adorar a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Los que no han sido libres, bueno, no se trata de echarle punta, ¿va? Pero se trata de que entiendan que lo que Dios ha hecho es liberarnos. Y nos ha liberado para ser, valga la redundancia, libres de la opresión del diablo, libres de la esclavitud del pecado, libres, hermano, de nuestro pasado, libres de todas las consecuencias que la vida, el mundo y el pecado han hecho en nosotros. Nos ha hecho libres para que tengamos libertad de adorar a Dios. Por eso cuando David empezó a danzar, y empezó a danzar como que, mire, hermano, dice la Biblia que cuando danzó, hay una palabra hebrea ahí que es la palabra kará, que significa dar vueltas desmedidamente o desenfrenadamente delante de Dios. Así iba David. Parecía loco David. Y así parecen la gente que empieza a danzar delante de Dios, parecen raros. Pero delante de Dios, dice la Biblia, delante de Jehová me haré más vil delante del Señor. Denle un fuerte aplauso. Los libres no tienen pena. Aleluya. Los libres no tienen prejuicios. Los libres no están pensando en quién los está viendo. Los libres no están pensando a ver qué dirán. No, los libres buscan solo agradar al Dios eterno que los libró de la muerte y de todos sus enemigos. Por eso David marchó hacia Jerusalén con el arca, pero la depositó en una tienda, en una carpa que le hizo David. Pero hay algunos elementos aquí que necesitamos estudiar, porque aunque el tabernáculo de David es un modelo para la iglesia, David no detuvo en ese momento, porque no era el tiempo. Oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. David le dieron el modelo que iba a servir para que la iglesia adorara a Dios, pero no detuvo los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué no los detuvo? ¿Por qué, si es un modelo, por qué siguió haciendo sacrificios? Porque la Biblia dice que hizo sacrificios. Hizo sacrificios de holocausto e hizo sacrificios de paz al Señor. Pero ¿por qué no detuvo eso si ya estaba modelando lo que la iglesia iba a aprender? Bueno, no lo detuvo porque él solo era un modelo y una sombra de lo que iba a venir, pero el verdadero todavía no había venido. Es decir, no prohibió los sacrificios de corderos, porque el cordero que quita el pecado del mundo no había venido todavía. Se terminaron los sacrificios cuando el verdadero cordero vino a la tierra. Entonces se detuvieron los sacrificios. Entonces se detuvieron los holocaustos. Y se cambió de lo que era sombra a lo verdadero.
Pero David no osó cambiar esa parte porque todavía era figura. Y el verdadero, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, no había venido a la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces David vivió en la gracia, pero también cumplía lo que la ley le había dicho, lo que le había mandado. Por eso cuando Cristo viene, Él dice claramente: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley y hacer el cambio del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo espero que a través de las enseñanzas del tabernáculo de David, si todavía le ha quedado algo legalista en su vida, lo suelte. Porque la ley no le va a servir de nada en el tiempo de la gracia. Amén. Bueno, sigamos un poquito más. Acompáñenme. Volvamos a leer, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 16. Voy a leer el versículo 1. Vamos a ver nuestro primer punto. Y el primer punto es, vamos a ver los sacrificios que David hizo. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 1, dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Oiga, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. David entonces manda que los sacerdotes hicieran dos tipos de sacrificios: el holocausto y el sacrificio de paz. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Tiene que ver mucho, porque el holocausto representaba la entrega total, la rendición total, ya sea del pueblo o del que ofrecía el sacrificio de holocausto. El sacrificio de holocausto era especial porque se tenía que quemar todo el sacrificio, toda la oveja, todo el cordero, todo el becerro se quemaba, se sacrificaba a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sacrificio era una entrega total, no a medias, una entrega total. Por eso, oiga lo que voy a decir: si usted ha decidido, o más bien el Señor decidió alcanzarlo en el Evangelio, no entre a medias, porque a Dios no le gustan las cosas a medias. O se mete o no se mete. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que a la gente que tiene doble vida les dice: miren, o eres caliente o eres frío. Porque el caliente es que está encendido en la presencia de Dios y le busca. Y el frío es el que totalmente decide hacer lo malo e ir en contra de Dios. Y entonces Dios dice: bueno, tú tomaste la decisión de no querer nada conmigo, está bien, esa es tu decisión. Eso es lo que se llama libre albedrío. Eso es lo que se llama voluntad propia. Dios no quiere que nadie le busque por fuerza o por obligación. El Evangelio de Jesucristo no es obligado. El Evangelio de Jesucristo es por voluntad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero debes de saber, es voluntario. Si buscas a Dios tendrás vida eterna. Y si voluntariamente te alejas de Dios, tendrás muerte eterna. Eso sí tienes que saberlo, porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? No, de repente alguien diría: pero yo decido no creer en Dios, así que allá voy a cantar en el infierno con alguien. Creo que no has entendido lo que es el infierno. Y deberías de buscar con tranquilidad lo que la Biblia habla del infierno.
Porque el infierno no es un paraíso, no es un lugar de feria, aleluya, no es un lugar de descanso, es un lugar donde las almas van a ser atormentadas de día y de noche, mientras lo mandan al lago de fuego, que ese va a ser peor todavía. Entonces no se ría de lo que podría ser el infierno si no lo conoce. Pero la Biblia te da unas pistas de lo que es el infierno. Mejor hay que leer bien lo que está ahí para no caer en un terrible error. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero quedémonos con la parte buena, la del cielo, la del paraíso, porque decidimos voluntariamente buscarle. Pero fíjese que en esta búsqueda voluntaria se debe de hacer sacrificios voluntarios, pero totales. Una entrega total. Eso era lo que representaba el sacrificio del holocausto. Una entrega total. Por eso el Señor, cuando el Señor llama a los discípulos, les dice: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se acuerda? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y siga. Esa es una entrega total. Esa parte de la Biblia donde dice: si alguno me quiere seguir, niéguese y tome su cruz y sígame. Ese es el sacrificio del holocausto. Es donde uno decide voluntariamente obedecer al llamado de Dios y decir: Señor, tú me estás llamando y me estás llamando por completo. No voy a darte una parte de mi vida, te voy a dar toda mi vida, porque mi vida te pertenece por cuanto tú la compraste en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, vaya conmigo a Romanos. Esto concuerda con lo que el apóstol Pablo enseña acerca de lo que el creyente debe de hacer para Dios. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, oiga, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es holocausto. ¿Se da cuenta? Este es un holocausto, es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es un sacrificio agradable al Dios de los cielos. Entonces, Pablo, que entendió muy bien, recuerde que Pablo era fariseo de fariseos y conocía muy bien la ley, entendió que los holocaustos del Antiguo Testamento eran figura. Cuando ya vino Cristo se volvieron figura nada más, o eran figura. Y entonces ahora lo que Dios está buscando de nosotros no es que traigamos un becerro, no es que traigamos una ovejita al sacrificio. No, nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos la ofrenda voluntaria, donde vamos negándonos a nosotros mismos, vamos negando nuestro ego, vamos negando nuestro orgullo, vamos negándonos nuestro mal carácter, vamos negándonos a vivir como el mundo vive y caminando como Dios quiere que vivamos. Y eso se convierte en lo que es el verdadero holocausto y sacrificio vivo para el Dios de los cielos. No, Dios no quiere una parte de nosotros. Le termino de contar lo que decía o lo que dice Apocalipsis. Dice: o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque a los tibios, dice la Biblia, los vomitaré de mi boca. ¿Oyó eso, hermano?
los vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si te aferras a Dios y le buscas a Dios con todo tu corazón va a arder por Él. Por ejemplo, hoy estábamos cantando, mire hermano, mire qué tremendo, porque hoy estábamos cantando Jesús te amo, cuánto te amo, pero saldrá de un corazón, hermano, que realmente lo ama. Por eso le decía yo, miren, no se trata de cantar nada más, se trata de cantar con lo más profundo de nuestro corazón, cantar verdades hacia Dios. Entonces no se puede vivir un evangelio a medias, no se puede vivir un evangelio tibio. ¿Por qué? Porque de nada sirve ese evangelio. El evangelio tibio es a veces ocupamos un evangelio tibio para acallar un poco o calmar un poco nuestra conciencia y hacernos sentir como que sí, estamos bien un rato, después nos descuidamos, después otro rato venimos de nuevo, y eso es acallar nuestra conciencia. Eso no es el evangelio. El evangelio es, vuelvo a repetir esta parte, es una entrega total a la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero resulta, fíjese hermano, pero resulta que no solo ofreció holocausto, que es una entrega total, sino que ofreció, dice, sacrificios de ¿qué? Dice la Biblia, de paz. Sacrificios de paz. Y ese sacrificio es importante, ¿sabe por qué? Porque el sacrificio de paz nos habla de reconciliación, nos habla de ponernos a cuentas, nos habla de compañerismo. Por ejemplo, usted tiene compañeros y camina con ellos porque está en común acuerdo con ellos, porque está en paz con ellos. Pero usted no camina con alguien que le cae mal, aleluya. ¿O sí? No es normal. La Biblia dice, caminarán dos que no están de acuerdo. No, nadie camina con otro si no está de acuerdo. Entonces, el sacrificio de paz es importante para nosotros porque es un sacrificio que mantiene nuestra vida a cuentas con el Señor. Usted y yo necesitamos vivir a cuentas, ¿o no, hermano? Tenemos que estar a cuentas hoy, tenemos que estar a cuentas mañana, tenemos que estar a cuentas pasado mañana. ¿Por qué? Porque el día ni la hora nadie lo sabe cuando el Señor ha de venir. Y por lo tanto, esa verdad, esa venida del Señor inminente nos exige que usted y yo vivamos en paz con el Señor todos los días. No se dé el lujo, creo que le dije un día de esto, no sé qué día compartimos algo acerca de esto y dijimos, no se dé el lujo de vivir en pecado sin ponerse a cuentas lo más pronto posible. No es un buen negocio ese. No es, mira hermano, no es de sabios eso. No es nada bueno vivir peleados con Dios. En ningún momento es bueno vivir peleados con Dios. ¿Por qué? Porque sea que el Señor venga, pero el Señor de todos modos ya tiene días de decir que viene y no viene. Bueno, no tenga pena, si Él no viene, se puede ir usted. Aleluya. ¿O no? ¿Qué le garantiza que usted va a estar mañana aquí? ¿Qué garantía tiene usted de amanecer mañana? No tenemos ninguna garantía. Pero ¿y dónde está Dios? No, es que Dios nos garantizó la vida eterna. Eso es lo que nos garantizó. Para los que creemos y para los que tenemos fe en Él, tenemos garantizada la vida eterna. Pero la vida aquí en la tierra no. Esa no está garantizada, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces la muerte física nos va a alcanzar, podría ser, si el Señor no viene. Pero la muerte espiritual jamás nos va a alcanzar si hemos creído en Jesucristo con todo nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya pues. Entonces mire, Efesios capítulo 2 verso 15, sacrificios de paz. ¿Por qué tenemos que hacer sacrificios de paz? ¿Qué significa hacer sacrificios de paz? Ya Cristo ya hizo el sacrificio de Él para reconciliarnos. Ahora lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir a cuentas con Él, pidiendo perdón si fallamos. Tenemos que ponernos a cuenta. Efesios 2:15 dice, Efesios 2:15, aboliendo en su carne, oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué dice, hermano? La paz. Cuando Cristo murió, cayeron sobre Él todos los pecados y todas las enemistades, para que el hombre pudiera vivir en paz con Él. ¿Y qué hacemos con los que les gusta andar peleando? Aleluya. ¿Qué hacemos con los pleitistas? Solo Dios puede cambiarlos. Ahí solo Dios. No, usted no trate de cambiar a nadie, porque no lo va a poder cambiar. Lo único que usted puede hacer es hablarle de la palabra, aconsejarle de las escrituras. Pero usted no trate de cambiar a nadie, porque no va a poder. Miren, se va a frustrar, se va a cansar, se va a enojar, o no termina uno enojado porque no le hacen caso, hermano. No termina uno enojado. Y que usted no me hace caso, y vas a ver, oíste, y después y hasta se enferma. ¿Por qué? Porque lo quiere cambiar uno. Y al ser humano no lo puede cambiar nadie. Al ser humano solo lo puede cambiar el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? No se eche ese trabajito, hermano. No se eche ese trabajo de tratar de cambiar a alguien, porque no lo va a hacer. Se va a frustrar. Se va a frustrar, se va a enojar, se va a molestar. Pero también quiero aconsejarle que si a usted de los que le gusta andar peleando, no es buen negocio, hombre. Cristo ya vino para abolir las enemistades. Cristo ya vino para eliminar de nuestra vida las enemistades. Primero con Él, porque Dios no quiere ser nuestro enemigo. Mira, hermano, si usted y yo nos echamos de enemigo a Dios, ay, por Dios, hermano, eso sería lo más triste que podemos hacer. Porque Dios como enemigo, olvídese, el diablo tiene miles de años tratando de derrocar a Dios y no ha podido. No ha podido, lleva siglos tratando de derrocar a Dios, tratando de ser Él Dios, tratando de que Dios se quite del trono y ponerse Él. Y hasta el día de hoy, después de miles de años, no ha podido, ni tampoco podrá, porque Dios ya venció sobre todo enemigo. Entonces, ¿por qué volvernos nosotros pleitistas si es el diablo el que es pleitista, hermano? El diablo es peleonero. Toda la vida ha querido pelear. Es mentiroso, dice la Biblia, que es padre de la mentira, porque miente desde el principio de la creación, está mintiendo. Entonces no caigamos, hermano, en vivir una vida de pleitos cuando el Señor ya murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros presentemos sacrificios de paz. Señor, aquí vengo y vengo en paz porque quiero estar a cuentas contigo. Esa debería de ser nuestra actitud todos los días.
Se levanta por la mañana y ora y dice: Señor, aquí estoy porque quiero caminar en paz contigo, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Quiero caminar a cuentas contigo. Por eso David, en el tabernáculo de David, oiga, en el tabernáculo de David hay entrega total y una vida a cuentas con Dios. Ese es el tabernáculo de David. Uno de las tantas enseñanzas que podemos aprender. En el tabernáculo de David hay entrega total, no parte. O te entregas todo o no sirvió el sacrificio. Y una vida a cuentas con Dios. Por eso las famosas cenas del Señor o la Santa Cena que celebramos una vez al mes, mire, lo celebramos una vez al mes para que tengamos la oportunidad extra, diría yo, la oportunidad extra de que si no nos hemos estado poniendo a cuentas, el Espíritu del Señor te redarguya en esa ceremonia o esa ordenanza bíblica de la cena del Señor. La celebramos con el propósito de darte una oportunidad por si el enemigo no te ha permitido estar a cuentas con Dios, y tengas una oportunidad de que el Espíritu te exhorte, que el Espíritu hermano, te compunja el alma, que el Espíritu del Señor atraiga tu corazón a estar a cuentas con Dios. Para eso es la cena del Señor. Pero usted debe de estar a cuenta no una vez al mes. Usted debe estar a cuenta todos los días con el Señor. Ese es el sacrificio de paz. Leemos un versículo más y vamos a nuestro siguiente punto. Colosenses capítulo 1 verso 20 dice, Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar, oiga, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que es interesante este pasaje y muchos de la reconciliación, porque el que propició la paz fue él. No fuimos nosotros, hermano, buscando la paz con el Señor. Fue él el que hizo todo para que usted y yo nos sentemos y recibamos la paz del Señor. Pero él puso todo. Él puso todo. Él puso el pago, él puso el sacrificio, él puso a su hijo, él movió el cielo y la tierra para poder venir. Él puso en María, puso la semilla divina de la salvación, la puso en María, lo guardó tanto tiempo, hermano. Él movió el cielo y la tierra. ¿Y usted y yo qué pusimos? Lo único que pusimos fue el pecado. Eso fue lo que pusimos nosotros. ¿Quieres ser perdonado? Y nosotros, sí, Señor, aquí están mis pecados. ¿Quién hace un negocio así, hermano? Y todavía nos ponemos orgullosos. No, es que yo no quiero el evangelio, no me gusta. Ve, chulo. Todavía nos ponemos los moños, creyendo que podemos alcanzar por nosotros mismos la salvación. Es imposible alcanzar salvación fuera de Cristo. Es imposible, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vaya. Vamos a primer libro de Crónicas 16 versos 2 y 3. Veamos la segunda parte. La primera parte son los sacrificios. El holocausto, entrega total. Sacrificios de paz, una vida de reconciliación, poniéndonos a cuentas con el Señor. Primer libro de Crónicas 16:2 dice: y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel
así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Vale, dejémoslo hasta ahí. Quiero que usted note eso. ¿Hasta cuándo vino la bendición? La bendición vino cuando se terminaron los sacrificios. Nosotros queremos la bendición primero y después queremos darnos en sacrificio. Y no es así. No es así. Si queremos ver la bendición de Dios, entreguémonos por completo. Queremos ver la bendición de Dios, estemos a cuentas con el Señor. Y cuando hayamos terminado de ofrecer al Señor nuestra vida y de estar a cuentas con el Señor, entonces viene la bendición de Jehová para su pueblo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso cuando usted entra por esa puerta y viene al templo, mira hermano, no venga diciéndole al Señor, ¿dónde está mi bendición? ¿Dónde? No, hombre. Ve. No. Entréguese. Súbase al altar. Deje que usted sea el sacrificio para Dios. Rinda su vida, rinda su ego, rinda su orgullo, rinda su voluntad, rinda todo su ser, entréguelo a Dios. Y cuando termine el sacrificio, el Señor va a derramar del cielo la bendición que usted necesita. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que enseña el tabernáculo de David? No es solo de pedir, hermano. Es de entregarnos. No es solo de decirle, Señor, aquí estoy, mándame y bendíceme y tráeme. Bien, dice alguien que la oración de la oveja siempre termina en me. Pues la oveja siempre está, dame. ¿Qué más? Bendíceme, óyeme. Y siempre está en sálvame. Y siempre está en me. Aleluya. Pura oveja, ¿va? Pura oveja. Pero las ovejas que crecen y que maduran, que se convierten, oiga, las ovejas que entienden que además de oveja son sacerdotes también. Entonces usted como sacerdote se agarra a usted mismo como oveja y se sube al altar. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Porque nadie lo va a ir a traer, más que está pasadito de libras. ¿Quién lo va a ir a traer, hermano? No, usted venga. Hermano, ¿alguno quiere venir adelante y entregarse al Señor por completo? Nadie lo va a ir a traer. Nadie. ¿Sabe por qué nadie lo va a ir a traer? Porque esto es voluntario. Usted es el que tiene que agarrarse usted mismo y venir al altar. ¿Y pero qué hay de especial ahí? No hay nada. Esto es igual que ahí atrás. Pero la obediencia, la disposición del corazón de meterse con Dios está en la obediencia. Usted no pasa aquí porque aquí hay algo especial. No vaya a creer que aquí le va a agarrar la corriente, hermano, y como que algo hay ahí. No, hermano. Señor, reprenda al diablo, ¿va? No. Ahora, que el Señor le puede hacer sentir algo, sí. Pero es el Señor. Es el Señor. No vamos a provocar que usted se caiga. Yo no ando empujando a nadie, hermano. Hay gente que empuja. Yo no empujo a nadie. Si se va a caer, cáigase solo usted. Cáigase solo, movido por el Espíritu. Dale un aplauso al Señor si se anima. Pero es voluntario. Va, leamos un versículo. Fíjese que en ese pasaje hay tres tipos de alimentos, dos tipos, porque uno es pan y el otro es pan o tortas de pasa, dice. Entonces dice
Cuando David bendijo al pueblo, cuando terminó la bendición espiritual, entonces repartió pan, dice. Repartió tortas de pan, repartió carne y repartió tortas de pasas, con pasas. Y fíjese que en la Biblia las pasas son símbolo de fortaleza, símbolo de renovación de fuerzas. Se lo leo. Le leo uno de los textos porque son varios, pero déjeme leerle uno. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 12. Tanto en lo espiritual como en lo físico está claro que si usted no ha estado comiendo mucho tiempo y de repente le dan de comer, pues obviamente va a recobrar sus fuerzas. Eso es en lo físico. Pero como estamos hablando en lo espiritual, oiga, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 12. Dice: le dieron también un pedazo de masa, oiga, un pedazo de masa, es decir, un pan, una torta de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, oiga esto, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y volvió el espíritu. ¿Qué? ¿Acaso se le fue el espíritu? No, está refiriéndose a cómo sus fuerzas fueron renovadas a través de lo que estaba comiendo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, sabe, oiga lo que voy a decir, por favor, agárreme lo que usted pueda en el Señor. ¿Sabe por qué a algunos les hace más efecto la palabra de Dios que a otros? Aleluya. Sí, no, mire, hermano, tengo que ser honesto con usted. Algunos vienen al templo del Señor, oyen el mismo mensaje y se van igual. No pasó nada en ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Pero vienen otros, oyen el mismo mensaje de la palabra y se van renovados del Señor. Se van diciendo: de plano Dios me habló. De plano hoy sí el Señor habló a mi vida. Hoy cambió mi vida. Hoy Dios está haciendo algo. ¿Y por qué se van esos así y los otros no? Aleluya. Ese es un misterio. Pero ¿sabe cuál es el misterio? El misterio es sencillo: que a los que les hace efecto la palabra son aquellos que presentaron bien su sacrificio a Dios, los que se entregaron en holocausto y los que hicieron su ofrenda de paz al Señor. Y cuando se entregaron y ofrendaron el sacrificio de paz, el Espíritu hizo que su corazón se convirtiera en una tierra fértil para Dios. Entonces viene la palabra, cae en el corazón que hizo bien el sacrificio, y entonces la palabra revoluciona allá adentro. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero la misma palabra cayó en aquel que estaba pensando: y ¿cerré el chorro o no lo cerré? Apagué la olla de frijoles. Y todos cantando y adorando al Señor. Y a las 7 me dijo el jefe que tengo que entrar mañana. Qué bárbaro ese jefe, saber que ha creído. Y se le fue, hermano, en pensar un montón de cosas. Jamás presentó su sacrificio a Dios. Y entonces, ¿qué efecto va a tener la palabra? ¿Qué efecto? Ninguno. Porque cae la semilla y cae en tierra dura, o cae en tierra entre espinos, o cae en tierra de pedregales. Pero la tierra buena es la que el Espíritu prepara para que la palabra sea fértil
y de fruto al 100%. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermana? Así que usted revise de qué tipo de tierra es usted. Si es una tierra que se preparó o es una tierra que vino dura y se fue redura. Diferente. Vaya, pero sigamos viendo. Entonces, leamos otro pasaje. Leamos Hebreos. Vamos a ver. Sí, Hebreos 5:12. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreos, que se presume que pudo haber sido Pablo también el que lo escribió. Mire lo que escribe. Dice Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Mire, esta parece regaño, ¿va? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces fíjese que la carne puede simbolizar muchas cosas, pero aquí, como la estamos utilizando, no fue un alimento para el pueblo de Israel. Fue pan y fue carne. Y eso nos habla de alimento sólido, porque la leche es un alimento para niños, ¿o no? La leche es un alimento para niños, pero la carne ya es un alimento sólido para aquellos que ya pueden cortar, ya pueden masticar. Eso es un alimento sólido. Entonces, a los que el Señor bendice, y los bendice desde todo ángulo, pero también les da alimento suave, pero también les da alimento sólido. ¿Por qué? Porque quiere que crezcamos nosotros. Cada uno de nosotros en cada servicio debemos agarrar parte del alimento que el Espíritu reparte, y ese alimento espiritual debe de hacer crecer nuestra alma y nuestro espíritu. Hermanos, nosotros no podemos pasar tanto tiempo igual. No puede ser. O qué niño, hermano, pasa siendo niño y llega a los 21 años y todavía como niño. No puede ser. Lo ideal es que el niño vaya creciendo y vaya madurando y vaya desarrollando. Lo mismo es del cristiano. Nace como bebé espiritual, pero tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando, conociendo la doctrina, conociendo los rudimentos del evangelio, y cuando sea el tiempo, el Espíritu se va a encargar de darle alimento más sólido. ¿Para qué? Para que siga creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en otras palabras, hermano, en el tabernáculo de David hay entrega total, que es el sacrificio, reconciliación y estar a cuentas, el sacrificio de paz, pero también hay bendición y crecimiento espiritual. Es extraño lo que voy a decir, oiga esto, porque ya se me fue el tiempo, voy a terminar. Pero es extraño que la ley no hace crecer a los creyentes, pero la palabra que viene del Espíritu hace crecer a los creyentes. Se lo compruebo en la Biblia. Dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿A qué se está refiriendo con la letra? Se está refiriendo a la palabra escrita, pero que no viene del Espíritu. Que la aprendemos, ¿cómo no? La aprendemos, la conocemos,
pero no le permitimos al Espíritu que entre esa palabra de Dios a lo profundo del corazón. Por eso es que las personas que se vuelven legalistas solo viven peleando, porque piensan que ese es el evangelio. Estar peleando con otros porque el peinado no le gusta, porque se maquilló no le gusta, porque los pantalones que usan no le gusta, porque ¿qué más? ¿Qué más? Porque la falda está muy larga o está muy corta. Entonces siempre están peleando. ¿Por qué? Porque están conociendo la letra, pero no con el espíritu. Y la letra mata. Pero el conocimiento de Dios que viene del espíritu hace crecer. Hace crecer no el cuerpo, hace crecer el alma y el espíritu. Por eso empiezan a ser, oiga, empiezan a ser más amables, más pacientes, más llenos de amor, saben pedir perdón, saben comunicarse con la gente. Cuando fallan, corren a la presencia de Dios. Cuando fallan con alguien y son pesados con alguien, piden perdón y dicen: hermano, perdón, me sobrepasé. Me sobrepasé. Le dije que sus uñas no estaban bien. Aleluya. Le dije algo y perdone. Mire, ¿saben pedir perdón? Los otros no saben pedir perdón. Pero es que está creciendo, pero está creciendo por dentro. No está creciendo la cabeza nada más de conocimiento, está creciendo por dentro. Hay un cambio de vida que está fluyendo en mi corazón. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando la palabra viene del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué creció David tanto en el reino de Dios? Usted puede buscarlo en la historia, y la historia testifica que jamás hubo tan grande reino en Israel como el que tuvo David. David extendió su reino en todo lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo prosperó. Porque no era, hermano, que quería conocimiento. Él amaba a Dios con todo su corazón. La clave del verdadero evangelio no está en el conocimiento que tengas en la cabeza. La clave del verdadero evangelio es amar a Dios con todo tu corazón. Dale fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Y ahora terminé. Póngase de pie. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender a vivir el evangelio. Pero es un evangelio de entrega. Es un evangelio de entrega total al Dios eterno. Así que le voy a invitar que esta noche le digamos al Señor, por lo menos tomemos la decisión esta noche de empezar a caminar con Dios, entregando todo nuestro ser a Él. No entregue una parte, entregue todo al Señor. Cierre tus ojos, levante tus manos, levante su corazón al Señor. Y mientras levantamos nuestro corazón, le empezamos a decir al Señor: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, esta noche. Te damos gracias por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra sea escrita en las telas del corazón por tu Espíritu. Sea escrita, sea bordada en las telas de nuestro corazón. Tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Yo me rindo a ti, Señor. ¿Se anima a decírselo? Yo me rindo a ti, Señor. Nos rendimos ante ti. Nos rendimos a tu voluntad. Nos rendimos, Señor, a tus planes. Nos rendimos a lo que tú has planeado para nosotros. Aleluya, Jesús. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Rindámonos a Él. Te entregamos. Rindámonos a Él. Nuestro corazón. Aleluya. Rendimos nuestra vida. Rendimos nuestro corazón. Ante Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Todo nuestro corazón ante tu altar. Los que queremos amar a Dios con todo el corazón, rindamos nuestra vida. Rindamos nuestro orgullo. Rindamos nuestro ego. Y digámosle, Señor, queremos amarte. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos amarte, Señor, a ti, solo a ti. Aleluya. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Dígale al Señor. Señor, te amamos. Aprenda a amar a Dios. Aprenda a amar a Dios. Aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús, te amamos. Aprenda a amar a Dios con todo su corazón. Nuestro corazón. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Díselo a Él. Cuando te amamos y te adora
corazón. Corazón. Aleluya. Jesús, te amamos. Sí. No hay nada más que decir. Cuánto te amamos. Y te adora nuestro corazón. Yeah. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos. Y te adora nuestro corazón. Una última vez. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos. Y te adora nuestro corazón. Levante un momento sus manos al cielo. Levante un momento sus manos y le dice: Señor, Señor, enséñame a adorarte. Enséñame a ofrecerme completamente, Señor. Enséñame a que voluntariamente me rinda ante ti y entregue todo mi ser para ti, Señor. Enséñame a vivir a cuentas todos los días contigo, sabiendo que pronto vendrás por nosotros, sabiendo que tu venida a las nubes está cerca de acontecer, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, llénalos de tu presencia y de tu palabra, y que ni uno solo, Señor, se vaya de este lugar sin que tu palabra haga cambios, haga efectos en nuestro interior. En el nombre poderoso de Jesús, que ni una sola vida sea una vida infructuosa, sino que todos recibamos hoy de tu palabra, que da fruto y cambia y transforma nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.